Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante. Debo de agradecerte primero, Carlos, por venir y colaborar conmigo. Te voy a ser sincero, yo en sí no sé muy bien cuál es la función de tu especialidad, pero ahorita para eso nos va a servir a mí y a toda la audiencia que quiera ver. Entonces, pero primero antes de iniciar con el tema, ¿quién es Carlos Barajas? ¿Cómo te presentarías? Muy bien, primero, antes que nada, gracias por la invitación, Ray. En realidad es la primera vez que, como te decía, estoy en un podcast. He visto muchos podcasts, he escuchado en Spotify, en YouTube, y de repente veo que la plática se vuelve un poquito amena, pero ya cuando estás aquí sentado por primera vez sí se vuelve un poquito más así como si te estuvieran viendo en vivo. Pero bueno, me presento, soy Carlos Damián Barajas Mejía, tengo 33 años, soy cirujano urólogo, estudié 6 años de medicina general aquí en la Universidad de Colima, orgullosamente aquí de la alma mater de Colima. Posteriormente me fui a estudiar urología a Guadalajara. Para poder hacer urología ocupas un año de cirugía general, que el cual lo hice aquí en el hospital del IMSS, pero en el viejito. Cuando estaba por San Fernando. Cuando estaba por San Fernando. Y ya después, pues ya se fue al otro, pero ahí ya no me tocó hacer la residencia. Y los 4 años posteriores me fui a urología, a la clínica 46 del IMSS. Ahí acabé la especialidad de urología. Terminando hace 4 años, me vine para acá nuevamente a Colima. ¿En qué año estuviste ahí en el hospital de aquí, en el IMSS, en la clínica? En el IMSS se podría decir que creo que acabé en el 2019 urología, entonces estuve más o menos como el 2015. Ok, igual también por ahí nos pudimos haber cruzado porque yo hice mis prácticas de nutrición en ese hospital, por ahí del 2014-15. Entonces, muy bien. Probablemente por ahí nos cruzamos y ni en cuenta, ¿no? ¿Te tocaban las prácticas ahí en el área de cocina y que entregaban o cómo hacían las prácticas? Hay 3 áreas. Bueno, cuando estaba ahí había 3 áreas. Estaba la de almacén, estaba la de hospital y estaba la de consulta externa. Consulta externa no nos mandaban, pero estuve 6 meses en almacén y 6 meses en hospital. Que básicamente era ir a las camas y ver qué tipo de dieta les iban a dar para nosotros llevar el censo a las cocineras, darles la comida y que la distribuyeran los cocineros, que son los que se encargan. Eso es lo que hacíamos. Y en el almacén era de recibir alimentos que estén en buen estado, o sea, un manejo de que producto nuevo hasta atrás, el adelante lo vas recorriendo. Como un control de calidad ahí en los alimentos. Las minutas. Nos encargamos del menú de todo el mes del hospital, tanto para los trabajadores como para los enfermos, y básicamente era eso. Igual y sí nos llegamos a ver, porque realmente en esa fecha sí estuve. Sí, pero sí estuve en esas fechas, pero también igual, como dices, eres malo para los nombres y para los rostros. Yo creo que sí, aparte estaba más rellenillo antes. Es lo que me estaba diciendo, que ya eres fitness, que ya se te metes en esto. Muy bien, pues para iniciar con el tema que vamos a hablar, te me hace muy interesante. Lo titulé de la siguiente manera: de la A a la Z, preguntas más frecuentes a un urólogo. Pero antes de iniciar con estas preguntas, ¿qué es la urología? ¿Cómo la podrías definir para quien no tenga idea de qué es esto? Ok, bueno, dentro de la medicina existen varias ramas. La urología es una rama de la medicina que estudia prácticamente, se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar todo lo que son enfermedades de las vías urinarias, genitourinarias. En el caso de qué abarcan las vías genitourinarias, pues son los riñones, los ureteros, que son los conductos por donde baja la orina a la vejiga. Y bueno, en el caso de la urología, como nosotros nos enfocamos más en los genitales masculinos, no tanto en los femeninos, pero también vemos mujeres con algún tipo de patología en las vías urinarias en general. Ok, entonces, ¿en genitales te refieres nada más al pene y los testículos? Genitales internos y externos. En el caso de los externos es pene, testículos y por dentro prácticamente la próstata. Es como el tema principal. También está catalogado como un genital interno. Por ejemplo, yo dentro de mi ignorancia diría que nada más el pene y los testículos, nada más. Pero sí, no. Se podría decir que es dentro de los genitales internos, pero más que nada nos enfocamos en los externos porque es lo que se ve, ¿no? Por fuera, pues. En el caso del hombre, en el caso de los genitales femeninos, eso ya se trata la cuestión de la ginecología. Pero en el caso nosotros abarcamos todo lo que es vías urinarias en hombres y mujeres y genitales en masculinos, en hombres. Ok. Entonces, la urología se encarga del estudio de la prevención, tratamiento de las enfermedades urinarias, del riñón, los conductos que llevan a la vejiga y los genitales. Así es. Entonces, ¿de qué se encarga un urólogo? Si eso es la urología, por ejemplo, ¿tú cómo tienes injerencia en una persona como yo? O sea, si a mí me ocurre ¿cómo puedo ir? Necesito ir a un urólogo.
Ok, realmente no hay un estándar de una edad en la que se tengan que ir con el urólogo. Sí es recomendable a partir de los 40, 42 años por fines de prevención para el cáncer de próstata, ¿no? Para iniciar un tamizaje en cuanto al cáncer de próstata. Pero podemos ver desde niños, ¿verdad? Okay. Problemas de que no les baja el testículo, por ejemplo. De repente que el prepucio, que es el que cubre el pene, el glande, no se recorre, son problemas de fimosis. Puedes ver desde niños, adolescentes, y entonces no necesitas esperarte hasta los 40 años de edad para que te vea un urólogo. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, hay a veces consulta en la que solamente es de preguntas y respuestas, ¿no? Que la persona tiene dudas, están, por ejemplo, gente joven, adolescente, que de repente, bueno, si son menores de edad van con un acompañante, con un adulto, pero si andan por ahí pues, de los 18 años, llegan y tienen dudas sobre relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual. Entonces en sí no hay una edad como tal, tú puedes visitar a un urólogo a cualquier edad. Mientras haya duda y no sepas de algo, es mejor acudir con el especialista a ponerte a investigar por tu cuenta o automedicarte. Sí, que últimamente muchos, el doctor de nosotros es Google y para la nueva generación es TikTok. O sea, exactamente. Entonces, sí. Ahorita hablaste sobre enfermedades de transmisión sexual. ¿También ustedes forman parte de esta parte? O sea, ¿sí tratan estas enfermedades? Sí, también las enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los hombres, también nosotros nos encargamos de ellas, de dar tratamiento, de diagnosticarlas bien, porque mucha gente a veces está erróneamente, se pone a buscar en Google. Sí. Y bueno, se encuentran de todo y a la hora cuando van a la consulta, pues se dan cuenta que realmente no es lo que ellos creían, ¿no? Pero muchas veces sí acuden ya con un diagnóstico previo y sí, muchas veces sí coincide en que las lesiones que traen son enfermedad de transmisión sexual, porque eso de consulta también es de día a día. Es como el meme que hay de que cuando pones en Google, me duele la cabeza, ¿qué es? Y pones cáncer, ¿no? Ya sí. Te vas a morir. Eso siempre pasa, ¿eh? Todo es cáncer. O sea, de repente llega un paciente y siempre llega bien estresado a la consulta, lo ves con miedo, con temor desde que entra, empieza a platicarte. Cuando ya empieza a ver que te empieza como a tartamudear y no te quiere decir, sabes que trae un problema genital. Ajá. Porque empieza, no sabe decir la palabra. A veces ni siquiera quieren decir la palabra pene. Le hacen como aquí en el pene. En el pene. ¿Por qué? Porque hay mucho tabú en cuanto a eso. Pero lo importante es brindarles en la consulta esa confianza desde que te ven, desde el principio, desde presentarte, empezar a interrogar al paciente, empezar a ver antecedentes y todo eso, crear ese ámbito de confianza en la consulta para que te digan exactamente qué tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre van. Yo creo que en el 90-95% de los pacientes traen un cáncer siempre. Uh-huh. Por eso acuden por temor, porque casi siempre está muy bien que la información la tengamos en el acceso tan pronto en internet, pero a la vez te puedes desinformar con tanta información que hay. Entonces, lo ideal es mejor acudir con el especialista. Sí, hay una sobreinformación. Creo que antes el problema, antes decían, es que no todos tienen acceso a la información y ahora lo tenemos todo, pero hay tanta que a veces es contradictoria que uno no sabe qué hacer. Entonces siempre lo ideal es ir con un especialista. Así es. Ahora te pregunto, ¿qué te hizo inclinarte hacia la urología? O sea, porque por ejemplo yo estudié nutrición y soy nutriólogo, pero como te comenté antes de iniciar la grabación, pues yo siempre he hecho deporte y el deporte y la nutrición siempre han ido muy relacionadas. Ya me metí al gimnasio y pues que no, que carbohidratos, que sí, que no, después. Entonces a mí me despertó ese amor por la nutrición. A ti la urología, ¿qué es lo que Cuando estudias medicina, haces tus prácticas en el hospital, pasas por un año que se llama de internado, en el cual pasas por todas las áreas o las principales, ginecología, pediatría, que son las especialidades, las básicas o las ramas, ¿no? De ahí se vienen todas las demás subespecialidades. Dentro de ellas está la cirugía general. La cirugía general prácticamente se encarga pues de operar. Uh-huh. Cirujano, operas. Entonces, las demás se basan un poquito más como en lo clínico, en la consulta, no operas. Entonces, si tú divides a un médico, casi siempre va a ser el médico clínico y el médico quirúrgico. A mí la cirugía siempre me gustó, me gustaba operar, me gustaba estar en quirófano. Y pues bueno, primero tienes que elegir, al momento de terminar la medicina general, eliges una especialidad. En este caso elegí yo cirugía general, hice un año y después de ahí rotas por las siguientes subespecialidades. Uh-huh. En el caso de la cirugía, está urología, está coloproctología, está neurocirugía, cirugía plástica. O sea, hay diferentes tipos de ramas todavía o subespecialidades. Entonces, en la cual a mí se me hacía la urología muy completa porque siempre veía que era muy clínica, o sea, porque tienes pacientes, hay mucha consulta y es quirúrgica. Y cirugías, hay cirugías laparoscópicas, cirugías abiertas, cirugías percutáneas, cirugías endourológicas. Es muy completa la urología y realmente, aparte de que siempre se me hace muy resolutiva.
El paciente va a llegar con un problema, lo vas a operar, le vas a hacer un tratamiento y le vas a resolver. Y ya el paciente se puede ir contento, te va a recomendar y le resolviste su problema. O sea, se me hace muy resolutiva la especialidad. Y eso te despertó el cariño por esta Así rama. es, sí. Muy bien. En un inicio nos dijiste que también puedes tratar mujeres y creo que el urólogo generalmente los asociamos. Urólogo, hombres y se acabó. Exacto. ¿Bajo qué contextos o en qué situaciones tú puedes atender a una mujer? Ese es un mito, es uno de los mitos también de la urología, que hay cuenta que el urólogo es el hombre, ginecólogo mujer. Sí, hablando de genitales, como te decía, genitales masculinos y femeninos, pero en general la vía urinaria o el sistema genitourinario la tratamos hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, ¿qué tipo de enfermedades tratamos? Todo lo que es tumores, ya que los tumores de la vía urinaria, del riñón, de la vejiga pueden salir en hombres y mujeres. Piedras, cálculos renales, que también es una patología que aquí en Colima también es muy importante y que es de día a día. Y esa, pues las piedras le pueden salir a hombres y mujeres. Sí. Y las otras, por ejemplo, incontinencia urinaria en la mujer o infecciones de vías urinarias que son muy recurrentes en las mujeres, es prácticamente una de las principales enfermedades que nosotros podemos tratar. Entonces, bajo esos contextos, una mujer puede ir a consulta. Exactamente. Y creo que hay un desconocimiento del público hacia esto que nos estás diciendo, ¿no? Sí, por eso te digo, es un mito. Casi siempre asocian, y te puedo decir que el 90% de mi consulta, 95%, son hombres. Y el otro 5% son mujeres y son infecciones de vías urinarias. Okay. ¿Y llegan por su cuenta o las refirieron otros médicos hacia ti? O sea, de que a lo mejor fue a la ginecóloga, pero dijo, ¿sabes qué? Esto es rol del urólogo, ve para allá. A veces ginecología sí refiere porque sabe que esto ya es más de urología, pero a veces también los ginecólogos pueden tratar. De hecho, ahí está la subespecialidad de uroginecología y hay uroginecólogos que pueden tratar eso, pero casi siempre es gente que también ve en redes sociales. Por eso tratamos de alimentar las redes sociales en cuanto a desmentir pues todas estas creencias, para que las mujeres también vean que nosotros podemos tratarle y ayudarle en sus problemas de infección de vías urinarias, de incontinencia urinaria en las mujeres adultas. Entonces todo eso más que nada es como de recomendación, de que tal vez alguien te mandó a un paciente por recomendación, en este caso una mujer, o porque vieron tus redes sociales y se dieron cuenta que era un mito solamente de que tenían que ir solamente con el ginecólogo. Ok. Aquí tú me desmientes, pero tengo entendido que las mujeres son más propensas a infecciones urinarias porque la distancia entre donde orinan a la vejiga es más corta. Es correcto. Al contrario que el hombre, que es un conducto más largo, porque tiene que atravesar todo el tronco del pene y llegar hasta la vejiga. ¿Sí es cierto? Sí, sí, sí. En el caso del hombre, la uretra mide aproximadamente unos 20 centímetros. Pero no solamente es la que pasa por el pene, sino hay otra porción de la uretra, una porción prostática que llega casi a la vejiga, que son unos 4 o 5 centímetros más. Entonces eso más la longitud del pene es lo que da más o menos una uretra de 18 a 20 centímetros. En el caso de las mujeres es diferente. Mide unos 3 o 4 centímetros y sabemos que la distancia es muy corta entre lo que es el meato uretral y el ano. Entonces cuando de repente hay... no necesariamente mala higiene, pero si de repente usan ropa muy apretada, están yendo al ejercicio y hay mucha humedad en ese sitio, o de repente por algo hay una contaminación muy rápida de las heces fecales o de los restos que pueda haber ahí, se va directamente a la uretra y pues bueno, llega mucho más rápido a la vejiga. En el caso del hombre no. Tarda un poquito más, es una uretra más larga, no hay mucha contaminación realmente del meato, de la punta del pene al ano. Entonces realmente las infecciones de vías urinarias en los hombres son raras, sí las hay, pero es más común en pacientes mayores de 50 años ya por problemas prostáticos. Ahora sí que la anatomía de las mujeres las hace más propensas. Uno, es correcto. Porque es más cortito el trayecto que tiene que hacer la bacteria, virus, no sé qué, hacia a la vejiga y así infectarlo. Y por la distancia que hay entre el ano y la vagina, ¿no? Sí. Okay. Anatómicamente van a tener ese problema. Okay. Y desde chiquitas, desde niñas. Sí, creo que es mucho más común. Ahora, creo que esto también se le atribuye mucho al urólogo, que en la primera cita luego te van a hacer un tacto rectal, ¿no? Creo que es a lo que se le asocia más a un urólogo. Fui al urólogo, güey, te metieron el dedo, ¿qué pedo, no? ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? Ese también es uno de los mitos de la urología. Prácticamente sabemos que vivimos en un país en donde hay mucho machismo y en donde de repente el hombre no acude inmediatamente con el médico. ¿Por qué? Por pudor, por vergüenza, por mitos, ¿verdad? Y el urólogo no es la excepción, ¿verdad? Sí. En el caso se cree que ir con el urólogo es luego tacto rectal.
Sí, te puedo decir que el 80% de mi consulta son problemas prostáticos, son adultos arriba de 50 años de edad. Y aún así, no todo es tacto rectal. Por ejemplo, vamos a hacer el tacto rectal solamente si la patología que tienes lo amerita. ¿Qué patología es? Sospechando en cáncer de próstata. Si tú vas a llegar por otro problema, no voy a luego, hoy sabes que ocupas tacto rectal. No. Lo que hacemos en la primera consulta. Bienvenido, pásale. Y te pones el guante. No. Esa es una creencia que de repente se tiene, que se ha ido desmintiendo con el paso del tiempo. Pero no, realmente en la primera consulta, ¿qué es? Conocerte, a entablar una relación médico-paciente, obviamente con ética, con nuestros valores de respeto, tolerancia, de repente ver que el paciente a veces no tiene ni conocimiento de nada, pero tener esa empatía de decir, él viene a que tú le brindes la información y tu conocimiento porque el paciente desconoce, ¿no? Entonces, primero es entablar esta relación de confianza, conocer antecedentes del paciente, ya sea de antecedentes familiares, genéticos, de los papás, de los hermanos, porque eso tiene también mucho que ver en ciertas patologías urológicas. Y después de eso hacer una historia clínica completa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Cómo le duele? Y si lo amerita y creemos que la patología va relacionada a un probable cáncer de próstata, pues obviamente vas a hacer un tacto rectal. Si no va por ahí, no tienes que hacer un tacto rectal. O sea, no toda la consulta es próstata. Sí, entonces tienes que seguir un caminito. Claro. Como tú me mencionaste hace rato, cuando las personas van contigo, pues entran temerosas, porque a lo mejor ya se están imaginando muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces van con miedo. Entonces, añádele que ese miedo piensan que luego van a tener que tener ese tacto rectal, como somos machistas y cómo pues, ¿no? Entonces creo que es muy importante dentro de tu labor restablecer esta relación de confianza e ir descubriendo si es necesario, ¿no? Y no nada más hacia la... Sí, principalmente. De hecho, eso nos enfocamos mucho también en las redes sociales, en la información y todo eso que hacemos, los contenidos informativos, en que la gente empiece a desmentirse de todo eso y que empiece a generar confianza, ¿no? Que al fin de cuentas, creo que todos los hombres en alguna vez durante tu vida vas a tener vas a necesitar al urólogo. ¿Por qué? Por una cuestión de chico, de adolescente, de joven, una enfermedad de transmisión sexual que son de lo más común que te puedas imaginar, y ya de grande por problemas prostáticos. Entonces, realmente el urólogo no es tu enemigo, es tu amigo, pues sí, prácticamente en este camino que se llama vida, ¿verdad? Y acá por el lado de la nutrición a veces me llegan personas o muchas personas creen que el nutriólogo nada más es para bajar de peso o para controlar enfermedades, pero pues no, tenemos roles más importantes, nutrición deportiva, la estética, servicios de alimentos, un chingo de cosas, y a veces como que nomás se quedan con eso y a veces me dicen, no, pues vengo y le digo, ¿qué esperas? No, pues bajar de peso. Bajar de peso. Oye, pero tú quieres bajar de peso. No, pues es que quiero aumentar más. Y ya como que es parte de nuestra labor como especialistas en el área de la salud, reeducar a las personas. Exacto. ¿no? Entonces, este podcast tiene como finalidad también que por ahí a una que otra persona le sirva y cambie de su perspectiva acerca de lo que tiene sobre algún tema que toquemos, pues le sirva, ¿no? Para que lo vea de otra manera. Sí, claro. Pasando a otra pregunta. Antígeno prostático específico, ¿qué es? Ok, el antígeno prostático específico es una proteína que se sintetiza por las células tanto benignas como malignas de la próstata. Entonces, el antígeno prostático es como un indicativo en un estudio de sangre que se realiza en sangre. Ese no tiene nada que ver con el tacto rectal. Es un estudio que se realiza en sangre y te puede orientar más o menos así qué probabilidad tienes de que tengas cáncer de próstata. Por eso se usa como un estudio de sangre de tamizaje, o sea, de predicción, pues, para cáncer de próstata. Es como cuando a una persona diabética le miden la glucosa en ayunas después de 8 horas pues, para ver si ya está desarrollando un problema, una resistencia a la insulina. Exactamente. Sería como que un paso antes de confirmar o dar sospecha a que hay un problema. Exactamente. Pero en el caso del antígeno prostático, los valores normales es de 4 nanogramos. Entonces, hay pacientes que de repente te llegan con 5, 6 y pues bueno, obviamente tu enfoque tiene que ser a diagnosticar un cáncer de próstata. Y a veces te llegan con 0.9, 1, 1.1, están normales porque el antígeno se ajusta a la edad. Entonces, el antígeno es un valor muy importante para nosotros para poder dar un seguimiento a un paciente. Debe ser cada año y a partir de los 42 años en México se recomienda que el paciente vaya con el urólogo y se haga antígeno prostático cada año. ¿A partir de qué edad? Repítanlo. De los 42 años es lo ideal. Ok, muy bien. ¿Este antígeno prostático reemplaza el examen de próstata o no?
No reemplaza el examen de próstata. ¿Por qué? Porque el examen de próstata, que es el tacto rectal, vaya, al fin de cuentas lo que sientes es la próstata, ¿verdad? El 80-85% de los tumores de próstata son en la parte periférica de la próstata, y esta parte periférica es la que se encuentra y la que puedes sentir cuando haces el tacto rectal. Entonces, si tú haces un tacto rectal y sientes unos lóbulos prostáticos, uno prominente, los sientes asimétricos, que uno está más arriba que otro, o sientes duro o una bolita, pues entonces ya eso prácticamente es indicativo de, ¿sabes qué? Mándale a hacer una biopsia al paciente. Pero si sientes la próstata normal, pues entonces, pues prácticamente, si tienes un antígeno normal y una próstata normal, pues lo ves hasta el siguiente año. Pero si tienes un antígeno elevado, tienes un tacto rectal sospechoso, es indicativo. Las guías te dicen, hazle biopsia al paciente. Ok, y ahora todos han escuchado del examen de próstata, que la próstata que esto, que la próstata del cáncer de próstata, pero ¿qué es la próstata y cuál es su función en el cuerpo? ¿Nomás está ahí de adorno o qué? No, es una glándula que se encuentra prácticamente por debajo de la vejiga y entre la uretra, y se encarga prácticamente de generar sustancias, ¿verdad? En este caso, el antígeno prostático es una sustancia que se encarga de disolver el coágulo seminal y le aporta sustancias para que los espermatozoides estén prácticamente óptimos para la fecundación. Es una de sus principales funciones. Ok. ¿Y en qué consiste el examen de próstata y cuándo debo ir a chequeo? O sea, ¿cuál sería el foco de alarma de que yo, ¿sabes qué? Estoy presentando estos síntomas, signos. Okay. Tengo que ir sí o sí a revisar que esté bien o si hay algún problema. Fíjate que esa pregunta es importante, Ray, porque el cáncer de próstata en sus primeras etapas no genera síntomas. Entonces, si vas a tener síntomas prostáticos, probablemente no sean por un cáncer de próstata, tal vez sea por un crecimiento prostático. Hay dos cosas muy importantes que tocar en la hiperplasia de próstata o crecimiento de próstata. Una es que puede haber un crecimiento de próstata que genere síntomas, pero que no tengas cáncer. Hoy también puedes tener un crecimiento de próstata que genere síntomas y que tengas cáncer. O sea, crecimiento de próstata no es igual a cáncer. Okay. Entonces, a mí me llega un paciente, trae sintomatología, ¿no? Le duele. ¿Cuál es su sintomatología? ¿Sabes qué, doc? Me estoy levantando en las noches 3, 4, 5 veces a orinar. Siento que mi chorro es más delgado. Voy a orinar y tengo que pujar mucho para orinar. Termino de orinar y siento que no vacié, me quedo con sensación en la parte baja. Esos son síntomas prostáticos. Entonces, eso te puede hablar de un crecimiento de próstata, no de cáncer. Pero si ya estás estudiando al paciente por crecimiento prostático, pues de una vez pides un antígeno prostático, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que ya se vaya un estudio, un tamizaje completo para el paciente. Pero el cáncer de próstata no genera síntomas en sus primeras etapas. Por eso es importante empezar desde temprana edad y cada año pedirlo. Porque puedes no tener un crecimiento de próstata, puedes tener una próstata de tamaño normal y el antígeno empezar a elevarse. Entonces ahí es donde entras ya con la cuestión de la biopsia de próstata. Lo que es la cultura de prevención, ¿no? Que es prevención al fin de cuentas. Que creo que de los cánceres que más se le da difusión es el de mama. Creo que es en octubre, ¿no? Ajá. Cuando es el mes rosa. Así es. Incluso en el fútbol y todo eso. Pero como que el cáncer de próstata como que no es tan común. Y creo que la detección temprana de cualquier cáncer se puede curar si se detecta a tiempo, ¿no? Exacto. Ahorita hablaste de etapas del cáncer de próstata. ¿Cuáles son o cuáles serían las principales? Prácticamente el cáncer de próstata tiene 3 etapas, o se podría decir que es un cáncer de próstata localizado, o sea, que está prácticamente en la próstata, que no se ha salido o diseminado. Está el cáncer de próstata localmente avanzado, que probablemente ya se salió de la próstata, ya invadió ciertos ganglios y ya no está tan localizado, se podría decir. Y por último está la etapa de cáncer de próstata metastásico. O sea, ya se regó, como quien dice por ahí, el cáncer, y principalmente el sitio de metástasis es el hueso, es la columna vertebral. Entonces, ya cuando tú tienes más síntomas, por ejemplo, orinas con sangre, en algunos casos, porque bueno, hay diferentes causas de orinar con sangre, pero ya orinas con sangre, te tapas más frecuente al orinar, tienes más sintomatología obstructiva. Aquí ¿cómo que te tapas? ¿No puedes orinar? No poder orinar. Sí, okay. Te tapas. Literal, te tapas. La palabra coloquial es taparse. La palabra o el término médico es retención urinaria, retención aguda de orina. ¿Qué es esto? No poder orinar. Querer orinar y no poder. Ya hay ciertas etapas donde ya hay un sangrado, hay una retención. De repente el paciente empieza con dolores en los huesos, en la columna.
empiezas a ver que empieza a adquirir una coloración de la piel diferente, como más pálida. Se le hinchan las piernas. Hablamos ya de que tal vez ya es un cáncer de próstata más avanzado. Y en las primeras etapas del cáncer probablemente no tengas nada de síntomas, solamente elevación del antígeno prostático. Y la ventaja dentro de lo malo del cáncer de próstata es que si lo detectas en primeras etapas, en los primeros grados, y que no hay metástasis, que no tienes el antígeno tan elevado y eres una paciente joven, hay cirugías que pueden llegar a ser curativas. O sea, extraes la próstata, extraes vesículas seminales, conductos deferentes, o sea, haces una extracción, una extirpación, y la probabilidad de que llegue a ser curativa es muy alta. Entonces, por eso la prevención y detectar en primeras etapas el cáncer. ¿Factores de riesgo para el cáncer de próstata los hay? Sí hay factores de riesgo. Se cree que hay factores ambientales, factores de alimentación. El tabaco es uno de ellos. Eso para todos, ¿no? El tabaco es para mucho tipo de cáncer, pero para el cáncer de próstata no es la excepción. Y tiene mucho que ver las cuestiones heredofamiliares o genéticas. Si hay un familiar de primer grado con cáncer de próstata, tu riesgo es más elevado que si no tienes familiares con cáncer de próstata. ¿Qué sería un familiar de primer grado? El primer familiar de primer grado es tu papá o tus hermanos. Okay. Entonces, si ellos tienen diagnóstico de cáncer de próstata, tu riesgo puede elevarse hasta 9 veces más. Ok. Entonces, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de próstata. La recomendación es que después de los 40, 42 años vayamos a exámenes. Lo podemos pasar tu tamizaje un poquito, lo podemos recorrer un poquito a los 40 o es hasta los 35 años de edad. Entonces, si yo tengo una persona, hermanos o papá que tuvo cáncer de próstata, no esperarme hasta los 40, empezar a los 35. Podemos llegar a los 40, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si andas por ahí de los 34, 35 años, pues te puede hacer un antígeno sin problema. Pero sí tiene que ser mucho antes. De hecho, las guías de repente recomiendan que a los... por ejemplo, las guías europeas y americanas de repente 50 años te dicen, ¿no? Pero pues nosotros lo tenemos que recorrer en México a los 40. ¿Por qué? Por la mala prevención que tenemos. No hay que olvidar que el cáncer de próstata es el principal cáncer en los hombres en México. O sea, hablando pues de casos nuevos, de incidencia es el principal y la primera causa de muerte en cáncer en los hombres. Entonces, estamos todavía deficientes en la prevención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la atención con el urólogo ya es después, hasta que tienes un problema. Tengo pacientes que llegan a los 65, 68, 70 años de edad apenas con su primer antígeno. Es raro alguien que te llegue a los 40, 42. Aquí vengo por mi antígeno, doctor. No. Hasta que ya traen un problema, o hasta un señor que ya trae un problema, que hizo la retención de orina o sangró, tiene 70, 72 años y apenas trae un antígeno. Pero es muy raro que te llegue alguien, doctor, cumplí 40 años, aquí está mi antígeno, pídame mi antígeno. ¿Ocupo tacto o no ocupo tacto? O sea, no hay esa cultura. La cultura es prácticamente hasta que tengo un problema. Okay. Acudo con el urólogo. Eso es casi en todos los casos. Ok. Mira, aquí voy a leer algunas estadísticas acerca del el cáncer de próstata. En México, el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes en los hombres y aquí hay algunas estadísticas relevantes. Según la Secretaría de Salud, en 2020 se estimó que hubo alrededor de 9.798 casos de cáncer de próstatas en hombres en el país. La mortalidad en 2020 se estimó que aproximadamente 5.535 muertes relacionadas con el cáncer de próstata. La tasa de supervivencia es de 5 años para el cáncer de próstata. Varía el diagnóstico, en qué momento oportuno lo hicieron. Y algunos factores de riesgo que ya mencionaste algunos dicen, incluyen la edad avanzada, antecedentes familiares con cáncer de próstata y ciertos factores genéticos. Entonces, sí es muy interesante que como con una prueba, un chequeo rutinario después de muy pegado a los 40 años podemos prevenir todo este tipo de complicaciones y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Así es. Muy bien. Red flags, como le dice la chaviza, o signos o síntomas de problemas prostáticos. ¿Qué puedo, si yo, independientemente dejando el cáncer de próstata por un lado, ¿qué puedo estar presintiendo yo o teniendo en mi día a día para saber que tengo algún problema de próstata? Que ya dijiste que puede ser a causa del cáncer o por otras causas. Sí, por ende la pura próstata nos va a crecer a todos los hombres. A partir de los 40, 42 años nos va a crecer a todos. Tal vez a unos a un ritmo más acelerado que otros. Hay gente que tiene 75 años, 70 y no tiene síntomas. Hay personas que empiezan a los 40, 42, 45 con sintomatología. ¿Cuáles son estos síntomas? El pujar para orinar. De repente dices, ¿sabes qué?
tengo que pujar mucho, siento que voy al baño y me tengo que dar un buen rato. Hay gente que hasta se tiene que sentar para poder terminar de orinar. El vaciamiento incompleto, esa sensación de que vas a orinar y que no terminaste, como que te quedó un poco de orina, pero ya no puedes sacar más orina. Otro de los síntomas es la nicturia o pararte en la noche a orinar. En este caso, más de 3 veces ya se considera alguna red flag para crecimiento prostático, ¿verdad? Hasta 2 veces puede ser normal. Obviamente varía mucho si tomaste muchos líquidos en la noche, si tomaste algún diurético, si tomaste alcohol. Bueno, ahí no podemos catalogar, pero en un día a día normal, preguntándole al paciente, hábleme de sus últimas 2 semanas que no te pusiste en la borrachera, que no tomaste tantos líquidos, ¿cuántas veces estás parando? No, pues 4 o 5 veces. Ok, ahí es una red flag, algo está pasando, ¿no? Esa vejiga no está vaciando completamente, se está quedando orina residual. ¿Qué es esto? La vejiga tiene una capacidad como tal. La vejiga tiene unas sensaciones vesicales, que es la primera sensación vesical es cuando llega a cierta cantidad a la vejiga y el cerebro te dice, tengo ganas de orinar, pero seguimos aquí, ¿no? Platicando y todo, ¿no? Ahorita podemos tener ganas de orinar y dices, bueno, voy a tomar agua, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que voy a llenar la vejiga. Después, cuando llega a cierta capacidad a la vejiga, tenemos una segunda sensación vesical que nos dice, tienes que orinar. O sea, ve checando porque ya tu vejiga se está llenando, ¿no? Y la última es la urgencia, en la que ya sientes que ya no puedes y que tienes que tocarle a quien esté en el baño, o vas a la vueltita y ahí te pones a orinar en la calle o donde el primer baño que encuentres cerca. Entonces, si nosotros vaciamos bien la vejiga, pues tiene que salir todo completamente, no tiene que haber orina residual. Sin embargo, si dejamos orina residual porque la próstata está obstruyendo el flujo o el paso de salida de la orina, entonces queda más orina residual, el riñón filtra orina y entonces llegas más rápido otra vez a esa sensación vesical de querer orinar nuevamente. ¿Por qué? Porque no se está vaciando completamente. Entonces ahí habla de un problema obstructivo, en este caso por la próstata. Ok, entonces se le atribuye por eso de que vayan muchas veces al baño, de que no tienen un vaciamiento efectivo. Un vaciamiento completo, exactamente. Entonces lo vacían el tanque a la mitad y al ratito otra vez y así se la pasan toda la noche. De hecho, uno de los diagnósticos más importantes para nosotros para detectar hiperplasia benigna de próstata o crecimiento prostático obstructivo es... El crecimiento prostático obstructivo es clínico y con ultrasonido. La hiperplasia benigna de próstata es cuando haces una biopsia o ya tienes un resultado histopatológico, o sea que el patólogo ya lo vio por microscopio y sabe que no son células cancerígenas, ya se habla de una hiperplasia, pero como tal lo englobamos en crecimiento prostático obstructivo. Okay. El mismo nombre te lo dice, creció y obstruyó. Entonces, ¿qué está pasando? Te está generando síntomas de vaciamiento incompleto. Okay. ¿Y por qué crece la próstata? ¿Hay algún motivo? ¿O? Por la misma testosterona que producimos los hombres. La misma testosterona produce crecimiento de la misma glándula prostática. Okay. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es tal vez es castrar a los pacientes, pero pues no vamos a castrarnos más para no producir testosterona y no tener la próstata grande. Pero sí, uno de los factores principales, aparte de los genéticos, es que seguimos produciendo testosterona y la testosterona hace que haya un crecimiento prostático. Okay. Por eso digo que todos los hombres, al fin de cuentas, nos va a crecer la próstata. Okay. Hace rato mencionaste que orinar sangre puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata, pero ¿qué otro motivo puede hacer que orinemos sangre? Ok, el orinar sangre se llama hematuria. La hematuria es sangre microscópica o macroscópica en la orina. Microscópica, ¿por qué? Porque solamente la detectas en un examen general de orina, ¿verdad? Lo ven en el microscopio. Macroscópica es cuando ya la ves tú la sangre. Ya ves la coloración más rojita. Puede ser un rojo tintado nomás o un rojo muy fuerte. Y hay diferentes causas de hematuria o sangrado en la orina. Principalmente hay que descartar lo más común, que son infecciones de vías urinarias. Una misma infección de vías urinarias te puede generar una hematuria. Piedras en las vías urinarias, ya sea en los riñones o en la vejiga, te puede producir hematuria. Y lo más temido ya es la cuestión del cáncer. En este caso, cáncer de próstata, cáncer de vejiga o cáncer de riñón te puede producir una hematuria. Ok. Ahora, ahorita que mencionaste lo que son las piedras en el riñón, en vías urinarias, ¿qué es lo que las detona? O sea, la alimentación, factores genéticos, ¿qué las causa generalmente? Factores genéticos, la alimentación, el consumo alto de proteínas,
¿verdad? Casi siempre los derivados, también el consumo de derivado lácteo abundante, la mala hidratación o no una correcta hidratación en el paciente. Al fin de cuentas, las piedras lo que forman son cristales, se forman a base de cristales que están en la orina. Estos cristales en teoría se van acumulando y forman lo que es la piedra. Si tenemos una mala hidratación o no hacemos que el riñón esté aventando constantemente orina o filtre, esos cristales se van acumulando y se forman las piedras. Entonces, en climas calurosos como Colima, de repente Manzanillo, las costas y eso, donde hay mucho calor, deshidratación, las personas no tienden a tomar agua 2 a 3 litros, que es lo recomendable. Entonces, ese mismo proceso se hace la cristalización y se forman las piedras. ¿Cuál es urinarias. ¿Cuál es el tratamiento para estos? Hay diferentes tipos de tratamiento. En el caso de las piedras, en la vía urinaria o litos, como le llamamos nosotros, normalmente se van a formar casi siempre pues arriba, en los riñones. Van a bajar, se van a formar en los sistemas colectores del riñón y pueden bajar. Y cuando bajan por el uréter, que es más estrecho, pueden causar el famoso cólico renoureteral, que es cuando vas a urgencias con un dolor muy fuerte, orinaste sangre, tienes náuseas, vómitos, sudoraciones, y ese dolor lo describe la gente como bastante fuerte. Hay mujeres que dicen que ese dolor de cólico es mucho más fuerte que cuando están en trabajo de parto. Es un dolor que no se quita con nada. ¿Por qué? Porque obstruye. Entonces la obstrucción hace que no baje orina, se dilata el riñón y duele. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Obviamente pedir estudios de imagen, ¿verdad? En este caso la tomografía abdominopélvica es el mejor estudio para ver la localización de la piedra, el tamaño, y ya con eso poder ofrecer un tratamiento. Hay piedras menores a 6 milímetros que pueden salir solas o con terapia expulsiva. Y ya con esta misma terapia expulsiva hace que se dilate el uréter y la vas a orinar. Y hay piedras que probablemente por el tamaño arriba de 6 milímetros no van a salir con nada. Y hay diferentes tipos de tratamiento. Si están atoradas en el uréter o están arriba, pequeñitas, menores a 2 centímetros, puedes meter un equipo que se llama ureteroscopio. Te metes por la vía urinaria, por donde orinas, vaya, por el pene en las mujeres, por el pene en los hombres, por la uretra en las mujeres. Te subes, llegas a la vejiga con una camarita, subes por el uréter, encuentras la piedra, la destruyes con un láser y ya. Si está más arriba en los conductos superiores del riñón, también te metes con la camarita hasta arriba, encuentras la piedra, la destruyes y párale de contar. Cuando hay piedras más grandes, arriba de 2 centímetros, existen otros tipos de tratamiento. Hay cirugías percutáneas en la cual se hace un acceso a través de la piel, un portillito, llegas directamente al riñón, metes un equipo para destruir la piedra y extraer los pedazos, ¿verdad? Hay diferentes técnicas pues para quitar la piedra, pero todo tiene que ver con el tamaño, la localización y la dureza de la piedra. Okay. Cuando metes por el uretra, ¿duele o te anestesia? No, todo es con anestesia. Es con anestesia regional. Es un bloqueo que ponen en la espalda, en la parte baja, duermen del ombligo para abajo y entonces tú ya puedes prácticamente entrar por la uretra y no duele. O sea, se nos puede hacer doloroso y de repente decir, ¿cómo van a meter un fierro por ahí? Exactamente. Pero no duele absolutamente. Todo es con anestesia regional. No se hace con anestesia local, no se hace sin anestesia, nada. Todo es con anestesia regional. El paciente no siente absolutamente nada y es una cirugía ambulatoria. Ese mismo día te vas a tu casa. Sí, es lo que yo me estaba imaginando. Y antes de que venga un dolor agudo de que me dices que es más doloroso que un parto, ¿cómo puedo yo darme cuenta que estoy desarrollando litos o piedras en el riñón o en vías urinarias? ¿Hay alguna manera? Si no hay síntomas, realmente no lo vas a saber. Por ejemplo, un estudio rápido y sencillo es un examen general de orina, en el cual te van a decir, ¿sabes qué? Estás tirando cristales en la orina. Y pues bueno, eso es una red flag de que tengo varios cristales, probablemente sea formador de piedra. O que te hagas un ultrasonido. Un ultrasonido es menos costoso, no produce radiación y ahí puede ver si hay dilatación de las vías urinarias, de los sistemas colectores que están en el riñón, y eso te puede decir si hubiera alguna piedra en el trayecto ureteral o si también en los sistemas colectores hay alguna piedra. Pero el estudio más específico es la tomografía. Obviamente es un estudio que genera bastante radiación, que solamente está indicado en pacientes con sintomatología. Tampoco es así como que nos vamos a hacer cada año una tomografía para ver si tengo piedras o no. Si tienes antecedentes de familiares que formaron piedras, de cuestiones renales, que de repente tú dices, ¿sabes qué?
Yo como que me acuerdo que oriné alguna vez una piedrita, oriné como una arenilla, oriné con sangre, o me ardió la urinaria, aventé un pedacito, pero no lo vi, ahí se quedó en el baño. Ahí dices, bueno, sabes que me voy a hacer un estudio. Pero si nunca has tenido síntomas, realmente hacerse estudios, sí sería bueno hacerte un ultrasonido, no está de más, no una tomografía, por ende, pero un ultrasonido sí te puede ayudar a diagnosticar de repente si tuvieras alguna piedra en las vías urinarias. Pues, si tienes como que estos antecedentes, tienes estos malestares o que como que sientes que aventaste algo, ves cómo te irrita, tienes una mala hidratación, un consumo alto de proteínas, de lácteos. Exactamente. ¿Los lácteos por la cuestión del calcio o por otra cosa? Sí, por el calcio. Generalmente son pedacitos de calcio que se van acumulando, ¿no? Así, en la mayoría de las piedras son por oxalatos o fosfatos de calcio. Okay. Entonces, aquí lo que tienes que hacer prácticamente es llevar una buena alimentación balanceada, buena hidratación. Ya, obviamente, si tienes factores genéticos de que tus papás formaron piedras, tus hermanos y eso, pues probablemente genéticamente traigas ahí un factor litogénico, o sea, que vas a formar piedras. Pero hacerse como estudios de rutina, tal vez un examen general de orina y un ultrasonido. Pero de ahí en más hacer tomografía nomás para ver si forman piedras, no tiene caso. Realmente mejor, ante la sospecha de algo, mejor acudir con el especialista, que el especialista, en este caso el urólogo, te oriente y te diga, ¿sabes qué? Si estoy sospechando en eso, tienes factores, órale, te hago un ultrasonido aquí en el consultorio, me doy cuenta que todo está muy bien. ¿Sabes qué? Vi algo sospechoso, se ve algo ahí, una imagen probablemente que sea compatible, te pido una tomografía, solamente como hacer esa prevención, pero casi siempre van a llegar cuando ya hubo un dolor, o sea, un cólico renoureteral. Ahí es cuando ya de plano le das como la importancia, ¿verdad? Sí. A ver si tienes alguna alteración o alguna piedra en la vía urinaria. Pasando a un tema, no fuera de tu área, pero diferente a lo que veníamos hablando, la vasectomía. ¿Qué es y en qué consiste? Ok, la vasectomía. Fíjate que ese tema es bien importante, puesto que hay mucho mito y muchas ideas erróneas de la vasectomía. La vasectomía es prácticamente cortar o ligar los conductos deferentes. El conducto deferente es por donde pasan los espermatozoides. No tiene nada que ver con los nervios de la erección, no tiene nada que ver con que vas a ser menos hombre, no vas a tener potencia, nada. Solamente estás cortando el ducto por donde salen los espermatozoides. Tú vas a seguir eyaculando normal, no te va a quitar la concentración, no te va a quitar el color del semen, porque este semen pues es producido por glándulas prostáticas, por secreciones de glándulas en la uretra, por las vesículas seminales y parte de la consistencia de los espermatozoides que vienen del conducto deferente. Pero solamente es ligar los conductos y hacer que estos ya no estén juntos, ligarlos, cerrarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pasen los espermatozoides. Es todo. Es un procedimiento sencillo, es ambulatorio, se realiza en consultorio. En una media hora más o menos lo realizas y la recuperación es muy pronta. Y si tapas por el conducto de los espermatozoides, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada. No pasa nada. O sea, siguen haciendo su mismo... Ellos siguen ahí, se mueren prácticamente y el cuerpo se elimina. Sí, se va eliminando prácticamente. O sea, no te afecta para nada en los testículos, ¿verdad? No te afecta en tu calidad de vida, en tu calidad sexual, no te afecta en el rendimiento sexual, en la potencia, en la calidad de tus erecciones, nada. Totalmente esos son mitos. Eso iba ligada a la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuánto tiempo sería el de recuperación? O sea, yo voy hoy contigo, me la haces, me salgo caminando, me dices, ¿cuánto tiempo y qué cuidados debería de tener después de una... Yo recomiendo 2-3 días. Por ejemplo, te operas en un fin de semana, te hacemos el procedimiento un viernes, sábado, guardas reposo sábado y domingo y el lunes te metes a tus actividades normales, a tu trabajo. Obviamente yo recomiendo que 7 o 10 días, nada de ejercicio físico ni relaciones sexuales, ¿verdad? Obviamente, bien importante, la vasectomía al fin de cuentas es una paternidad satisfecha, o sea, tú ya no quieres tener hijos. Para querer tener la vasectomía tienes que estar seguro. Siempre le digo a los pacientes, ¿estás seguro de que ya no quieres tener hijos? O de repente tienes nomás un hijo y está pequeño y le digo, ¿realmente estás seguro? No, pues sí, firmas un consentimiento. Entonces ya le dices, vamos a hacer la vasectomía y te vas a esperar 3 meses usando un método de barrera, ya sea condón o que tu esposa no se quite el dispositivo ni nada. No te confíes porque la vida media del espermatozoide, o sea, puede haber espermatozoides que se hayan quedado en el conducto y en esos 3 meses, si no tienes un estudio que te muestre que tienes 0 espermatozoides o azospermia, como le llamamos nosotros, ya puedes tener relaciones sin método. Pero en esos 3 meses, más o menos, que tienes que
que esperar 2-3 meses después de la vasectomía. Tienes que usar un método de barrera o anticonceptivo, porque sí se puede por ahí salir algo no deseado. Y van a decir, oye, doctor, pero me liga. Sí, pero tenías que seguir las indicaciones, porque sí ha pasado, sí pasa. Ok, me dices que obviamente uno cuando lo hace está 100% seguro de que ya no quiere. Pero en dado caso de que yo me le hice y oye, ¿sabes qué? ¿Es reversible o ya sí, no? Sí es reversible. Hay un método que se llama vasoanastomosis, en la cual se vuelve a acceder otra vez a donde están ligados esos deferentes. Se quita ahí en el sitio donde tú cortaste y quedó un ligamento, una sutura, vaya, se hace una fibrosis. Quitas esa parte fibrosa de los dos cabos y los vuelves a unir con un material de sutura muy, muy pequeño, que se hace obviamente con microscopio y con unas lupas especiales o con un microscopio para unir nuevamente los conductos, y que obviamente pues el testículo sigue produciendo espermas y van a volver a pasar por ahí. Se llama vasoanastomosis. Es como la de reversión. Es una cirugía de reversión, exactamente. Y si pasan 10 años entre que me la hice y decidí, ¿se afecta el tiempo? Sí afecta el tiempo. Obviamente va a tener un porcentaje de éxito mayor si tú lo haces pasando poco tiempo de la vasectomía. Si te tardas 5, 10 años, 15 años después, pues probablemente el porcentaje de éxito de la vasoanastomosis o de la reconexión va a ser más baja. Ok, muy bien. Pues ya vimos también los indicadores de una infección urinaria. ¿Me podría repetir así de modo de resumen cómo puedo saber que hay? Infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias se va a dividir prácticamente en infecciones de vías urinarias inferiores y superiores. Las inferiores, que son las más comunes, van a ser síntomas como dolor en el hipogastro o en la parte baja del abdomen, ardor, se llama disuria. El término médico es disuria, es ardor al orinar. Es muy básico, es un síntoma irritativo básico de la infección de vías urinarias. Y pues puede haber urgencia urinaria. ¿Qué es esto? Querer ir al baño cada rato. En las mujeres, cuando genera este tipo de problemas, la urgencia es muy común, estar yendo cada rato al baño, y el ardor al orinar. Son los principales síntomas de infección de vías urinarias. Cuando ya ha avanzado un poquito más, ya puede haber hasta fiebre. Ya fiebre, pérdida del apetito, astenia, dinamia, o sea, no tener ganas de hacer nada. Entonces, son síntomas de alerta de una infección de vías urinarias. Okay. De hecho, muchas veces la gente lo asocia con el mal de orín. Ellos saben, dicen, me empezó a arder, la orina está más espumosa, huele feo, ando así como medio irritadillo de la temperatura y me queda un dolor aquí. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es no automedicarse, es acudir con el urólogo, ¿verdad? Primeramente, cuando tenga la sospecha de eso, es pedir un examen general de orina, y siempre, al menos yo en lo personal, me gusta pedir urocultivos. El urocultivo te va a aislar o te va a decir qué bacteria es específicamente, porque muchas veces puede que no sea una infección de vías urinarias. ¿Y qué pasa? A veces traen otro tipo de síntomas que pueden asociarse. En el caso de las mujeres, pueden traer infecciones vaginales que les puede irritar un poquito el meato, y entonces ellas se automedican. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pues tengo aquí un ciprofloxacino, tengo aquí un antibiótico, me lo voy a tomar 2-3 días, ya me siento bien. ¿Qué pasa? Generas resistencia a eso. Entonces, ¿qué haces con los urocultivos que pedimos? Te van a decir exactamente qué bacteria es, y en el antibiograma te van a decir qué antibiótico le pega a esa bacteria, para poder dar un antibiótico específico y no nomás tomar lo que te recetó la comadre o lo que te sobró ahí de medicamento la última vez que fuiste a consulta. No, eso de automedicarse no. En la primera que empieces con síntomas, hay que acudir con el urólogo, y si puedes, a veces la misma gente se pide los exámenes de orina desde antes, eso está excelente, pero el examen de orina y el urocultivo es básico. De hecho, el urocultivo es el único estudio que te puede decir si traes una infección de vías urinarias. Ok, ¿cómo se le llama a esto cuando se medican y la bacteria se hace resistente a ciertos medicamentos o antibióticos? Resistencia bacteriana. Ajá. ¿Sí? Yo he escuchado que eso va a ser probablemente un gran problema. ¿Lo es? Porque ya estas bacterias resisten esos antibióticos y pues ya no hay manera de matarlas, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, ahorita tenemos un problema grandísimo de la resistencia bacteriana. Grandísimo. Hay pacientes que de repente llegan y ves tú el antibiograma y ves ahí resistente, multiresistente a todo. ¿Por qué? Porque por ese consumo, pues, desmedido, o por esa automedicación que de repente en su momento se llegó a hacer y se sigue haciendo, Uh-huh. O sea, antes, no sé si te acuerdas, creo que a mí me tocó todavía cuando no te pedían receta por
por medicamentos. Cuando podías llegar de repente, sí, ya hubo un tiempo después en que ya te pedían una receta y se controló un poquito eso. Pero a veces vamos a consulta o a consulta en instituciones públicas y nos sobró medicamento. Y tenemos ahí un montón de medicamento y nos automedicamos o le damos al niño, o le damos a la hermana, a la mamá, tómate esto. Y jugamos de doctores. Y entonces de repente en eso, de tomar medicamento para todo. Es más, no te vayas tan lejos. Cuando te duele la garganta, te empieza a doler la garganta, te arde al pasar saliva, ¿qué haces? Tomar antibiótico. Y dices, los 2-3 días ya me siento como si nada. Ya no tomaste los días que era y ahí generas más resistencia. Y eso era viral, se te iba a quitar solito, pero tú lo atribuiste al antibiótico. Entonces la gente llega a la consulta por su antibiótico inmediatamente, cuando muchas cosas pueden ser virales solamente. En el caso de las vías urinarias, la mayoría son bacterianas, son por bacterias. Pero lo que te digo, no voy a dar, al menos yo no doy un antibiótico, ¿verdad? Si no tengo un urocultivo, vaya. Pues ya nos indiste más o menos, nos comentaste los indicadores de una infección urinaria. ¿Qué la suelen causar? ¿Mala higiene? ¿O nada más me puede pasar porque sí? En el caso de las mujeres, no es tanto por mala higiene, pero es por ese de repente descuido que tenemos. O que tienen las mujeres en el uso de la ropa interior muy ajustada, en la ropa muy ajustada, en la humedad. De repente hago mucho hincapié en la higiene antes y después de la relación sexual. A veces muchas mujeres tienen esas infecciones después de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no hay una higiene adecuada. Lo que recomiendan las mujeres es orinar inmediatamente en cuanto terminan de orinar, orinarse y lavarse con pura agua, ¿verdad? Para que barra ahí las bacterias. Y tener una adecuada higiene. Igual en el hombre. En el hombre es más raro la infección de vías urinarias. También está mal acostumbrada los hombres de repente que terminan la relación sexual y pues te quedas dormido, ¿no? y esa mala costumbre de qué flojera, o te quedas ahí dormido y ya no te lavas. También es importante el aseo adecuado en el hombre. Entonces también tiene mucho que ver el estar circuncidado o no tener la circuncisión, ya que esto pues genera bacterias que se acumulan ahí dentro entre el prepucio y el glande y se pueden ir por la uretra y generar infecciones después, ya sea externas como balanitis, que se pela ahí la puntita del pene, se agrieta, o infecciones de vías urinarias también porque avanzan las bacterias. O sea, la mala higiene también tiene mucho que ver, es más común en las mujeres y en los hombres también por la mala higiene, o también en el caso de hombres mayores de 50 años por la misma próstata. Como lo que hablábamos del vaciamiento incompleto, como se está quedando orina residual en la vejiga, pues esa misma orina es un caldo de bacterias para que llegue la bacteria y se contamine. Entonces la infección de vías urinarias en el hombre sí se tiene que atender muy bien y inmediatamente, porque sí se puede llegar a complicar, ¿verdad? Y en la mujer también se puede llegar a complicar. Pero la mujer de repente ya, como toda su vida desde niñas o jóvenes, de repente tienen infecciones urinarias, ya saben bien cómo cuidarse, cómo limpiarse, tienen más el hábito de repente del aseo antes y después de la relación sexual, y el hombre no, sí somos de repente un poquito más descuidados en esa área, más que nada en los pacientes jóvenes. Ya en los adultos casi siempre está relacionado por problemas obstructivos prostáticos. Ok, muy bien. Ahorita mencionando lo de la circuncisión, ¿es necesaria hacerla? ¿No? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Pros? ¿Contras? ¿Cómo lo podrías resumir esa parte? Fíjate que la circuncisión es un tema también de día a día, de consulta. La circuncisión es prácticamente quitar o recortar el prepucio, que es la piel que cubre el glande. Recortarla, ¿para qué? Para que ya no lo cubra y no se esté formando ahí ya más esmegma o más contaminación y sea más fácil de lavarlo. Realmente que haya una edad para hacer la circuncisión, si quieres hacérsela al niño desde chiquito lo puede hacer. Antes se realizaba por cuestiones religiosas. Yo no estoy a favor de circuncidar a todos. Realmente con el paso de los años el prepucio va a ir bajando solito. De hecho, los bebés tienen erecciones desde que están en útero. Hay erecciones y nacen los bebés y tienen erecciones con el paso de 2-3 años. Hay cierta edad, a los 4 años más o menos, que ya si no baja el prepucio por sí solo, si tú no puedes descubrir la cabecita del niño, o sea, está tapado completamente, probablemente sí requiere circuncisión. Pero si de repente lo revisas y baja bien y se descubre, pero otra vez regresa el capuchoncito, no pasa nada. Con las erecciones, con la masturbación después en la adolescencia, ese cuerito va a bajar y subir sin problema. Pero si ya empieza a generar problemas en el cual ya hay imposibilidad para retraerlo, que se llama fimosis,
esa ya es una indicación en niños mayores de 4 años, en adolescentes, jóvenes, adultos. No hay una edad como tal. Hay pacientes que de repente me llegan y me dicen, doctor, pero ya estoy muy grande, tengo 60 años, sí, pero traes procesos infecciosos continuos, traes balanitis, se agrieta ahí el pene, la punta, el prepucio, se hace grieta, llega el hongo, hacen unas balanitis ahí, la mayoría de estas por hongos, y entonces se les irrita cada rato. Les duele la relación sexual, les duele la erección, es molesta y ya no pueden recorrerlo y descubrirse. Entonces, como ya no pueden descubrirse, ya no te puedes lavar muy bien y entonces te generas más proceso inflamatorio e infeccioso. Y es donde le digo, ¿sabes qué? Tú eres candidato para una circuncisión. Ya cuando tienes balanitis de repetición, de repente también, no sé si has oído hablar del famoso esmegma. Sí. El esmegma es esta como lubricante que producen las glándulas. Una masita blanca, ¿no? Exactamente. Hay pacientes que los producen más transparente y quienes lo hacen más blanco. Y que hay gente que puede durar un día sin bañarse y produce bastante. Y hay gente que no produce tanta porque depende mucho de la secreción de las glándulas también que están ahí. Entonces, cuando ya generas bastante esmegma, cuando ya genera muy mal olor o de repente generas estas balanitis de las que te hablo, que es como agrietamiento o infección, eres el candidato sí o sí para una circuncisión. Bajo estos contextos de que ya se pueda complicar por dolor, infecciones, exactamente, etcétera. Y casi siempre acuden con nosotros ya la gente que empieza su vida sexual activa. Se dan cuenta que ya les molesta en la relación sexual, que no descubren completamente o que les molesta la penetración, que se les agrieta después de tener relaciones sexuales. Acuden a la consulta, puedes dar tratamientos tópicos, ¿verdad? Que pueden ayudar a mitigar en su momento, pero a veces esa piel ya está tan dañada que lo más seguro es que si es recurrente el caso, mejor quitar ese exceso de prepucio y dejar completamente libre el glande. ¿Para qué? Para que sea un pene más higiénico. Okay. ¿Y se pierde sensibilidad? Por ejemplo, si yo ahorita no la tuviera y me la hago, ¿pierdo sensibilidad a la hora de tener relaciones sexuales? ¿Más sensibilidad? O... Fíjate que no es que se pierda tanto sensibilidad. Más que nada es cuando uno no tiene la circuncisión, el glande, que es el que tiene muchas terminaciones nerviosas, es bastante sensible. De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, a veces los descubro tantito para revisarlos y no puedes tocarles el glande porque están hipersensibles, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a eso. Entonces, en la relación sexual, obviamente ya tienen un grado de sensibilidad. Si tú le quitas el prepucio y de repente, obviamente, queda descubierto el glande y ya con el calzón, con el roce del boxer, se va generando, yo les digo que se genera como si fuera un callito que no se nota, pero se va haciendo más gruesa una parte de la piel de ahí. Entonces no es que no vayas a sentir después, sino que ya no tienes esa hipersensibilidad. La relación sexual la vas a sentir. Hay diferentes percepciones. Hay gente que dice, me fue muy bien después de la circuncisión. Hay gente que dice, bajé mucho la sensibilidad. Pero sí, no es que vayas a perder la sensibilidad. Más que nada, esa hipersensibilidad que tenías va a disminuir, ¿verdad? De hecho, ayuda bastante la circuncisión en los pacientes que son eyaculadores precoces. Quien tiene eyaculación precoz es porque muchas veces pueden llegar también a tener hipersensibilidad en el glande. Entonces empiezan la penetración y se vienen muy rápido. Entonces, cuando tú les haces la circuncisión, uno de los beneficios puede ser ayudarte a durar más al momento de la relación sexual, de la penetración, porque ya no tienes esa hipersensibilidad, entonces ya no te vas a venir tan pronto. Es una de las ventajas que tiene la circuncisión, al igual que muchas otras, como disminuir el riesgo de adquirir virus de papiloma humano posteriormente. Okay. ¿La eyaculación precoz también la tratas tú como urólogo, sí, o no? La eyaculación precoz también la tratamos nosotros. ¿Qué puede provocar que una persona sea un eyaculador precoz? ¿Y cómo sé si soy un eyaculador precoz? Para términos médicos, la eyaculación precoz es durar menos a 1 minuto o menos. O sea, empiezas la penetración y te veniste antes. O sea, súper rápido. Exactamente. Así sea, así la pareja haya tenido o no el orgasmo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en la mayoría de los casos, por ejemplo, que en su mujer, de repente hay mucha gente que se va directamente a penetración. Entonces, se van directamente. Y entonces a veces también la pareja saca de un lado como, oye, pero pues yo no he sentido, no he disfrutado nada, ¿verdad? Y entonces eres eyaculador precoz, te vas directamente a la penetración, duras menos de 1 minuto, entonces empieza a haber mucho problema también psicológico, ¿verdad? Esa cuestión también psicológica. Y entonces esa también la podemos tratar nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué se da la eyaculación precoz? ¿Hay algún culpable? Pueden ser algunos de repente neurotransmisores, cuestiones psicológicas, y también tiene mucho que ver el factor de riesgo de haber empezado una vida sexual temprana,
a muy temprana edad también es un factor de riesgo para una eyaculación precoz. Se ha visto que quienes empezaron a muy temprana edad con múltiples parejas sexuales normalmente empiezan a tener ese problema. Y el tratamiento es muy efectivo. Hay tratamientos tomados y hay tratamientos de terapias conductales prácticamente. O psicológicas. Terapia conductual y de psicológica, decirle, ¿sabes qué? Puedes durar más, tienes que enfocarte no en la penetración y de repente también algunos ejercicios, los ejercicios de Kegel, no sé si los has escuchado, en el cual tienes que apretar para que el piso pélvico genere una contracción, ¿verdad? Es apretar prácticamente cómo saber que estoy haciendo bien un ejercicio de Kegel. Cuando vayas a orinar, aprieta el chorro de la orina. Okay. Y cuando aprietas el chorro de la orina, esa contracción que de repente se siente en la parte anal y en la parte del pene, ese es el ejercicio de Kegel. Y es lo que recomendamos a los pacientes junto con otro tipo de medicamentos. Y muchas veces esta cuestión también va de la mano con la disfunción eréctil. La eyaculación precoz y disfunción eréctil. Entonces a veces tratamos a las dos personas. O sea, van en la misma... Generalmente pueden ir en el mismo cajón. Casi siempre es más común que vayan juntos a que vaya solita la pura eyaculación precoz. Casi siempre es disfunción eréctil y ya ahondando con el paciente le dice, a ver, ok, vienes por disfunción eréctil, ves que la firmeza de tu erección no es adecuada. ¿Cómo estás en cuanto a la eyaculación? No, pues sabes que sí duró poquito. Obviamente muchas veces es cuestión de percepción, ¿verdad? De repente dices, duró poquito, pero tal vez porque quisieras durar más. Te comparas con el pinche video porno de 2 horas, ¿no? Que están bajo otras circunstancias. Ese tema es importantísimo, ¿eh? El acceso a la pornografía actual, tan rápido, y las redes sociales, todo el boom de todo esto, hace que la gente esté más estresada y más ansiosa, y en la cuestión de la disfunción eréctil y eyaculación precoz no es la excepción. O sea, tengo pacientes de 18 años con disfunción eréctil, cuando realmente son pacientes jóvenes, sin ninguna patología, nada hormonal, nada orgánico, hipertensión, tabaquismo. Pero ¿qué pasa? La ansiedad, la pornografía. La pornografía te vende miembros masculinos enormes, te vende algunas películas o algunos videos de hasta 30, 40 minutos en el cual ves una hiperestimulación en la mujer, sí, múltiples orgasmos, penes enormes. 3, 4 mujeres ahí, el vato. Exactamente. O de repente ves una eyaculación bastante. O sea, entonces todo esto genera ansiedad en una persona. ¿Qué pasa cuando eres adicto a la pornografía? Cuando ya se vuelve una adicción, te empieza a generar frustración. Entonces, cuando tú ya estás con tu pareja, ocupas como eso un poquito más fuerte, ¿verdad? Como lo que te da la pornografía. Y entonces ya con tu pareja o con una relación sexual normal, como ya no adquieres como ese grado de satisfacción que tienes con la pornografía, o ese grado, pues que dices, esto es bueno, ¿no? Hay que durar 1 hora, 45 minutos, hay que estar así todo el tiempo. Vaya, la pornografía al fin de cuentas se graba a veces en varios días, sí, o a veces en varias horas, o sea, porque al fin de cuentas siguen siendo películas, sigue siendo una industria, ¿verdad? Que tiene que vender, entonces te tiene que poner la parte bonita, pero eso a veces mucha gente no lo entiende. Sí. Entonces tú de repente ves a tu pareja y dices, ay, es que mi pareja no está como la del video, ¿no? Y entonces ya no te empieza a gustar, o de repente dices, ay, ¿por qué no puedo durar 1 hora? Realmente está estimado que el tiempo promedio de una penetración en una relación sexual son de 6 a 7 minutos. O sea, okay, ni siquiera es tanto, ¿verdad? Después de cierto tiempo, 30, 35 minutos, también puedes empezar a generar molestia en la pareja. Entonces, realmente se trata, pues, de un todo. O sea, en la relación sexual va un todo. Va desde el precalentamiento que llamo yo, la penetración y órale. O sea, pero hay gente que se va directamente a la penetración. Entonces, todo es cuestión también como de perspectiva y de percepción de los pacientes. O sea, influye mucho la cuestión psicológica en todo eso. La disfunción eréctil, que ya la tocaste junto con la eyaculación precoz, ¿cómo la definirías, la disfunción eréctil? ¿Y por qué se puede dar? La disfunción eréctil prácticamente es disminuir el grado de firmeza. Que tú notes que el grado de tu firmeza de tu erección ya no es lo suficiente para darte una relación sexual plena. O sea, decir, ¿sabes qué? Tengo erección, ya no está tan firme como antes, y entonces como ya no está tan firme, ya no logro penetrar, o sí logro, pero se me baja rápido. Entonces ya afecta la calidad de tu vida sexual, ¿verdad? Y esta disfunción eréctil tiene 2 causas principales. La principal causa es la psicológica y la orgánica.
En pacientes jóvenes, casi siempre es psicológica. ¿Qué pasa? Estás con tu pareja, una pareja de primera vez o tu pareja estable. Casi siempre pasa con las parejas de primera vez, porque no hay como la confianza, tienes ese miedo y eso. Llegas y no, el amigo no se paró para nada. No hubo erección y por más que quisiste hacerlo, no se pudo. Te traicionaron los nervios. Tal vez la persona con la que lograste llevar a la cama era una persona que tenías muy arriba, en unos estándares muy arriba. Entonces a la hora querías quedar bien y tú no pudiste. Presión. ¿Por qué? Porque tus expectativas de quedar muy bien te traicionaron. Entonces psicológicamente se activa eso y no vas a lograr que se pare. Entonces, ¿qué sucede? Te genera una inseguridad. Tal vez tu pareja te dice, no hay problema, fíjate que eso es común y eso, pero te genera una cierta inseguridad. Entonces, para la próxima vez, ya sea con ella o tal vez con otra persona, porque muchas veces ya no regresas con la misma persona por el temor, dices, me va a volver a pasar. Entonces, psicológicamente te activas y te bloqueas, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es muy común en gente joven, que no es diabética, no es hipertensa, que hace ejercicio o no hace ejercicio, pero no tiene problemas hormonales, ¿no? Es algo psicológico que prácticamente se prende el switch y te bloqueas. Y sí puedes tener una erección, pero se te va a bajar pronto. ¿Por qué? Por tus expectativas que de repente dices, quiero quedar bien, ¿no? Quiero quedar bien con esta persona, pero me pasó la última vez, entonces te empieza a bloquear, empieza a pensar en eso y se baja. Y la otra es lo orgánico. Dentro del orgánico están las patologías como la diabetes, la presión alta, el tabaquismo, o sea, el factor de fumar, lo hormonal, tener testosterona baja o tener de repente alguna alteración en algunas hormonas, te puede generar la disfunción eréctil. Okay. Entonces, a veces va de la mano las dos, porque si empiezas con este problema por tus factores orgánicos, pues también te afecta psicológicamente. Pero a veces no tienes nada, pero pues nomás estás pensando en eso y pues se vuelve un círculo vicioso que es a veces medio difícil para los pacientes, pero no lo cuentan. Esto no lo cuentas normalmente con tus amigos, sí, no se lo cuentas a tus papás, no se lo cuentas a nadie, o sea, o vas con el especialista o te automedicas lo que viste en internet. Ahora sí que lo orgánico te puede llevar a lo psicológico. Exactamente. Entonces que te arrastra, ¿no? Te pega en tu hombre de macho, de hombre, como lo en el ego, en el ego principalmente. ¿Por qué? Porque siempre estamos enfocados, obviamente, en lo sexual, ¿verdad? Tenemos una cultura muy falocéntrica, o sea, centrada en lo que es el pene. Entonces, esto es así como, uy, ¿cómo voy a quedarle mal, no, a esta persona? O sea, no puedo quedarle mal. Quedas mal y entonces tu ego y tu seguridad más que nada disminuye. Okay. Y esto, te digo, le pasa muchísima gente. Le sucede, es más de lo común que crees, y gente joven, nadie lo anda comentando. Es muy raro, a menos que tengas una persona, una amistad muy cercana, decirle, oye, fíjate que me sucedió esto, y de repente así como que te sueltas, pero son temas que nadie toca. Siempre tocas lo bueno de tu vida, sí, pero sí. Estos fracasos no los tocas para nada. Entonces solamente se ven en la consulta, obviamente cuando llegan preocupados, oye, ahorita no pasó eso. Entonces es cuando hacemos un interrogatorio, a ver, platícame qué pasó. No, pues ya sabes qué, Doc, fíjate que sucedió esto. Y ya es cuando les digo, a ver, ¿tienes erecciones todavía espontáneas? ¿En la noche tienes erecciones, las que tenemos normalmente? ¿O en la mañana? No, que sí. Entonces tu problema es psicológico. Cuando empiezas y ¿sabes qué? Ya no tengo erecciones, ni siquiera en la madrugada. Tengo mucho tiempo que no me levanto con erecciones en la mañana. La calidad de mis erecciones, esto. Te das cuenta que la glucosa está elevada, que los colesterol, los triglicéridos también están elevados. Pues entonces empiezas a decir, ¿sabes qué? Estás empezando con un problema orgánico de disfunción. O sea, hay un problema, una alteración, pero también ya traes un problema orgánico y también se va a volver algo también psicológico. ¿Por qué? Porque te está generando prácticamente que tu vida sexual empiece a disminuir o el rendimiento empiece a bajar. ¿Y hay tratamientos? Hay tratamientos, sí. Hay tratamientos. ¿La famosa pastilla azul o eso? Exactamente. Es la famosa pastilla azul. Hay dentro del grupo de esos medicamentos que hacen prácticamente es abrir la arteria o que se abra el conducto por dentro de toda la sangre. Al fin de cuentas, la erección es lo que le llega de sangre al pene. Entonces se abre para que entre más sangre y se contrae también en los conductos por donde sale la sangre para que se quede esa sangre ahí retenida, ¿verdad? Y estos medicamentos es muy común que la gente los compre porque no te piden receta, pero también tienen efectos secundarios. Eso es lo que entonces hay contraindicaciones para poder usar este tipo de medicamentos. Por eso lo ideal es siempre que curses con un problema, mejor acudir a consulta. Siempre. Por más que alguien te diga, ¿sabes que a mí me fue bien con esto?
tal vez tú no eres candidato, tal vez tienes ciertas patologías, enfermedades, o tal vez tu problema ni siquiera ocupe tratamiento. Tal vez es más que nada una terapia conductual, o tal vez sí medicamento, pero no esa dosis que tu amigo te está diciendo. Debes de empezar con una dosis más baja, ¿verdad? O sea, realmente la automedicación nunca va a estar indicada y nunca va a ser buena en ninguna patología, y en este caso también. Ahorita que tú también ya estás entrando en el mundo fitness, por lo que me platicaste antes de la consulta, yo he notado que muchos jóvenes adolescentes, 18, 20, 25 años, empiezan a utilizar anabólicos esteroideos, que hay una gran gama. Claro. ¿Hay algo que nos pueda afectar dentro de la actividad sexual, o no pasa nada? Sí. No, siempre va a tener, prácticamente los anabólicos esteroideos van a tener también sus contraindicaciones, pero también sus efectos. El efecto es prácticamente en un eje hormonal, que es eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿verdad? Gónada, en este caso me refiero a los testículos. Entonces, te puede generar o genera también directamente una disminución en la espermatogénesis, o sea, en la producción de esperma, de espermatozoides, y también los anabólicos esteroideos también pueden generar una toxicidad específica en las gónadas, el mismo medicamento como tal. De hecho, se ha visto que en algunos pacientes que de repente recurren a los ciclos o este tipo de tratamiento con testosterona exógena, ¿verdad? ¿Qué hace? Haz de cuenta que cuando tú tienes la testosterona exógena, este eje que viene del hipotálamo, hipófisis a la gónada produce la testosterona, en este caso el testículo produce testosterona. Entonces, si tú le metes testosterona exógena, el cuerpo detecta y dice, ¿sabes qué? Ya tenemos testosterona adentro, ya no produzcas testosterona. Entonces ya no la produce por sí sola. ¿Qué pasa si no produces testosterona endógena? Se hace una retroalimentación negativa a ese eje para que ya no se siga produciendo. Y entonces sí, al principio vas a tener mucha fuerza, todos los efectos pues de los ciclos de repente con la terapia exógena, pero los testículos sí pueden empezar a ser más pequeños, se hacen más pequeños. Como dicen, órgano que no se está usando se va a atrofiar. En este caso es reversible en la mayoría de los casos, o sea, va a volver a su normalidad una vez que se empiece nuevamente la producción. Pero al hacerse más pequeños también vas a afectar la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoide. Entonces puede disminuir la cuenta de tus espermatozoides, ¿verdad? Obviamente en el 85-90% de los casos, una vez que tú regresas o terminas esa terapia y regresas a la normalidad, todo se vuelve a la normalidad, hasta los espermatozoides. Pero sí te puede generar problemas de infertilidad en su momento. Ya sea oligospermia, que es disminución de los espermatozoides, o hasta azoospermia, o sea, que no tengas ningún espermatozoide. Porque cada eje va a ser diferente en cada persona. De repente va a haber quien se va a meter más testosterona, más dosis, y va a haber quien va a hacer un ciclo normal, 2 ciclos, pero hay gente que ya al momento de repente de vivir de eso o usarlo constantemente, sí le puede dar problemas de fertilidad. Que en la mayoría de los casos, como te digo, se puede revertir ese problema. Ojo, también te puede afectar la calidad de la erección y tu apetito sexual, ¿verdad? Por la misma falta de testosterona endógena en un cuerpo que se está produciendo. Sí, es como el cuerpo siempre tiene maneras de regularse para ver que todo esté en un equilibrio, ¿no? O sea, exacto, en el que va fluctuando. Es como aquí el aire acondicionado que tengo aquí detecta que yo le ponga 22 grados. Entonces está midiendo si está en esa temperatura. Si empieza a subir, pues tiene que meterle más intensidad. Y es lo mismo con el cuerpo, ¿no? Es cuando programas el aire, ¿no? A que la misma temperatura ambiente, lo que dices. En este caso, tu cuerpo es muy sabio. Entonces tú le estás metiendo y sabes que ya no produzcas. Pues ya tenemos de más, ¿no? Pero bloqueas un eje que es normal. O sea, realmente pues va a tener alguna repercusión al fin de cuentas a nivel hormonal. Sí, yo nunca he sido promotor del uso de esas sustancias, pero creo que ahorita las redes sociales han potenciado eso, porque lo mismo, así como estábamos hablando de la pornografía, de que vemos vatos que con 3, 4 mujeres y súper acá, vemos vatos bien mamados, güey, o sea, y con un cuerpazo, y pues tú te ves y dices, güey, yo no estoy así. Entonces creo que caemos en esta misma problemática de redes sociales, nada más ya un poquito más común, creo. Exactamente, yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que este acceso de repente antes no podíamos ver todo eso, ¿no? Después de la pandemia, fíjate que hubo mucha afectación, hubo mucha ansiedad en las personas. No sé si fue el encierro, el estrés que viviste, las pérdidas de familiares. Quieras o no, la gente cambió bastante después de la pandemia. Por ahí hay unos reels o unos TikToks que de repente está alguien riéndose antes de la pandemia y de repente ponen el año 2020, 2021 y ya la ponen seria la persona, ¿no? ¿Qué es esto?
tal vez tu estado anímico, tu personalidad, te volviste tal vez más ansioso, el encierro, el haber perdido familiares, tal vez algún negocio tuyo, todos tus ahorros se fueron en una empresa, se fue en un negocio que empezaste y quebró. Entonces eso te generó frustración, ansiedad, y esa misma ansiedad te genera enfermedades. Sí. Entonces, o sea, creo que somos antes y después de la pandemia. Sí. Y después de la pandemia hay muchísimas afectaciones. De hecho, hay varias enfermedades que de repente o afectaciones van a salir con el paso de los años, en la cual te vas a dar cuenta que el virus, o sea, los que realmente nos dio el virus, que yo creo que fue a la mayoría o a todos, te generó un problema en alguna parte del cuerpo que ahorita tal vez ni siquiera sabemos. Pero se va a estar estudiando y después te vas a dar cuenta. Sí. En el caso de la cuestión mental, de salud mental, creo que no es la excepción. Sí, dicen que los problemas de ansiedad, de depresión y todo ese tipo de rollos, o sea, que todavía no detona realmente lo que vino a provocar todo este encierro. Exactamente. Y bastante interesante, y por eso siempre es ir a checar con especialistas para que nos orienten de la mejor manera. De hecho, cuando yo empecé a hacer ejercicio fue por el TikTok. O sea, haz de cuenta que teníamos como más acceso a eso. No sé si te diste cuenta que de repente los tenis empezaron a vender más. Sí. La ropa deportiva se empezó a vender más. Los Air Force One se empezaron a vender más. La calcetita Nike. O sea, ¿por qué? Porque veías un montón. Porque la gente se ponía a hacer ejercicio en su casa. Entonces subían su video y empezó a haber esta revolución en... No sé si tú eres más fitness. Obviamente eres una persona que tiene esta cultura desde joven. Probablemente has de dar cuenta que de un boom en los gimnasios, en tu consulta, en la gente que de repente buscó más la cuestión del gimnasio. Y no soy la excepción yo, O sea, yo sí de repente empecé, y fue cuando empecé después de la pandemia a hacer ejercicio, de repente en mi casa y todo eso. Y ya fue ahorita que empecé a ir más al gimnasio, eso. Pero tienes ese acceso. Entonces, cuando te empiezas a meter en este mundo del fitness y empiezas a ver, realmente todo es puras personas que hacen ejercicio. Sí. Y de repente, si no logras tener ese balance entre la comparación, porque ha pasado, y todo nos ha pasado de repente esa dismorfia corporal, ¿no? De que has avanzado bastante, pero de repente te comparas y dices, canijo. Entonces, mucha gente, por tratar de llegar a cumplir esos estándares, que no están nada mal, ¿verdad? Que es bien esa vida fitness, llegar a esas metas. Es una de mis metas, poder llegar a tener un cuerpo así. Pero la línea es muy delgada entre empezar a usar este tipo de sustancias a quedarte de forma natural, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sabes que usándolas vas a llegar más pronto, pues. Y entonces estás viendo constantemente esto y dices, o sea, yo quiero estar así. Entonces te genera también trastornos mentales, te empieza a generar más dismorfia corporal, y entonces es más fácil que caigas nuevamente en eso. Y te digo, no es que realmente esté en contra, a favor de esto. Cada quien es libre de usar las sustancias que requiera. Al fin de cuentas, la buena alimentación, la buena hidratación, lo mismo que vamos a hablar, la vida saludable es lo más importante, ¿no? De repente, que tu prioridad, pues, es que sea llevar una vida saludable, pero al fin de cuentas que ese cuerpo, esa meta que tienes, sea como algo secundario, vaya. Pero ya la obsesión y el trastorno, pues, de ansiedad y el exceso o abuso de estas sustancias, pues sí, realmente te pueden generar problemas a nivel de la fertilidad y a nivel de las cuestiones urológicas. Y eso que nada estamos hablando en esta especialidad. Tuve una invitada, Claudia Ayala, que hablamos a nivel cardíaco y me dije, no, ni de madre se metan esas chingaderas, porque luego me llegan adolescentes de 20 años con hipertensión ya. Entonces le haces, 20 años, hipertensión, o sea, ¿qué calidad de vida le esperas si sigue bajo este ritmo de vida, ¿no? Entonces... Claro. Yo siempre les digo, primero que nada, siempre es la salud, y ya después, pues si te ves bien, pues qué chingón, porque también en la autoestima te ayuda y todo eso. Pero pues ser conscientes de que todo lo que vemos en redes sociales no siempre es verdad, o es una pequeña parte de todo un gran problema que puede haber de trasfondo. Es que solo ves la punta del iceberg, pero no ves todo lo demás, el trasfondo que llevó a todo eso. Entonces, no hay que dejarnos, o sea, realmente es bien fácil dejarse llevar por la modernidad, por la tecnología, por el acceso ahorita a redes sociales, el acceso a la pornografía, esta mala información o este bombardeo constante de todo está hipersexualizado. Entonces, cada quien disfruta su sexualidad, ¿verdad? De la mejor manera, pero de repente compararte o de repente tener esos estándares más arriba puede hacer que a ti te frene. Sí, que te frustres. Que te frustre y entonces no puedas llevar una vida sexual plena, o sea, una vida sexual plena en la cual dices, pues ahora la estoy disfrutando, ¿no? No, porque siempre vas a estarte comparando, siempre vas a querer algo más,
¿verdad? Y en este caso no es la excepción. Hay que saber poner los límites en eso, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para tampoco afectar ni tu salud mental, que es importantísima, y tu salud física. Sí. Básica. Muy bien. Carlos, pues algo más por agregar. No, pues reiterando nuevamente la oportunidad que me diste, Ray, de poder platicar aquí. Realmente, como te decía, es como una consulta. Es como que veniste a consulta conmigo y nos extendimos 2 horas aquí platicando, o hora y media. 1 hora 15, 1 hora 20. Yo sentí que son 2 horas, pero es eso. Prácticamente lo que me gusta, te reitero nuevamente, es generar de repente la confianza, ¿no? Ahorita no fuiste mi paciente, pero eso es lo que hacemos en la consulta. Llega el paciente, generamos confianza, empezamos a preguntar, empezamos a ahondar un poquito antecedentes, ¿verdad? Que el paciente empiece a decirte qué está pasando. Obviamente, recomendación que les doy a todos los que están escuchando o viendo el podcast es, si vas con el urólogo o cualquier especialista, a tu médico no le mientas. No debes mentirle a tu médico. Por más vergüenza que te dé una situación, todo lo que te pregunte, contéstaselo. Y más si va enfocado a ayudarte a encontrar un diagnóstico y darte un tratamiento, ¿verdad? A tu médico no le debes de mentir. Por eso también es la importancia de generar esa empatía, esa confianza en la consulta, para que el paciente se quede tranquilo, puedas ayudarle a diagnosticar su problema, tratarlo, ¿verdad? Y que el paciente se vaya tranquilo. A mí me gusta que llegue el paciente, lo veo, llega frustrado, llega con la cara de miedo, ansioso, moviendo las piernas, los brazos, no me quiere decir muy bien. Tratamos de dar esa empatía, esa confianza en la consulta. Se va soltando poco a poco, le explico, le enseño imágenes, le enseño un video, le digo, mira, es esto, todo tiene una solución, vamos a buscarlo por aquí. Y me gusta ver que el paciente se vaya tranquilo. Tal vez en esa cita no pudimos diagnosticar porque nos falta tal vez algún estudio de imagen, pero al mínimo ya no se va con dudas. Ya la información o desinformación que traía se aclaró, y eso es lo más importante, que el paciente se vaya tranquilo, a gusto, que le podamos haber dado esa confianza para que se pudiera abrir, porque no es fácil ir con el urólogo, no es fácil tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a contarle mi problema. En el caso de los jóvenes, enfermedad de transmisión sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, no es fácil llegar y abrirse con alguien y decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es una persona más como tú, que te puede sentir juzgado tal vez, pero jamás. Nosotros como médicos jamás vamos a juzgar ninguna situación. Vamos a brindar siempre esa empatía y el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Exactamente, como un aliado para mejorar, prevenir o tratar el problema que tienes, para que tú te reincorpores a tu estilo de vida normal. Exactamente. Entonces, súper importante. Recuérdanos tu nombre, redes sociales, dónde trabajas, horarios, toda la información que nos pueda dar para que alguien esté interesado. Dijo, ¿sabes qué? Yo tengo esto, necesito ir. Okay. O sea, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Urólogo en Colima, Carlos Barajas, y en mi página de internet en Google como urologocolima.com. Ahí tenemos información. Constantemente estoy subiendo algunos posts, algunos videos informativos. Me gusta tener actualizada a mis pacientes, a la gente que me busque. Eso genera algo de empatía y confianza con los pacientes. Y en consultorio pueden encontrarme ahí en el Hospital Puerta de Hierro, en el piso 3, consultorio 307. Okay. Ahí estamos ubicados. Y pues lo que se ofrezca. Y muchas gracias por la invitación, Ray. No, gracias a ti por contribuir a este podcast para brindarle información de calidad, en esta ocasión sobre urología. Abordamos muchos temas diversos, pero creo que a veces es más enriquecedor para las personas que tienen muchas dudas sobre estos temas. Entonces ahí tienen sus redes sociales, donde los podemos encontrar, o en el Hospital de Puerta de Hierro, Colima también. Por si quieren, si identificaron alguno de estos temas que tratamos, como que ven que necesitan la atención de un especialista, ahí tienen una opción más. Y pues nada más por agregar, Carlos, muchas gracias. Y a la audiencia, nos vemos en otro episodio con otro tema interesante. Hasta próximo.